Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida por el doctor Luis Guzmán y mío propio. Les damos la bienvenida a nuestro taller de el RICA. Vamos a brevemente, solamente para esclarecer unas cuantas cositas. En el chat les pedimos que por favor pongan su nombre, el nombre de su parroquia y su correo electrónico y qué función ustedes cumplen en la parroquia, si son directores de RICA, si son catequistas, coordinadores, por favor. Les pedimos esta información para mantenerlas al tanto de talleres que vamos a tener en el futuro y para que ustedes sepan qué está sucediendo. Esta presentación está siendo grabada y eventualmente ustedes van a poder visitar la página de la arquidiócesis y ver la presentación. ¿Ok? Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, pónganla en el chat. Yo lo voy a estar revisando y al final de la presentación, entonces vamos a hablar acerca de las preguntas que tengan, ¿ok? Doctor. ¿Empiezas? Ok. Este taller es acompañando el camino de iniciación cristiana a través de la purificación e iluminación con el RICA revisado. Lo que vamos a hoy día, como siempre, nosotros tenemos que empezar todo en el nombre de Dios, guiados por Él. Entonces vamos a hacer esta oración, la pueden ver y pueden rezar con todos juntos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guiados por el Espíritu de Dios, vamos a ayunar, a orar con Cristo en el desierto. Nos unimos a su camino pascual. No rasguen sus vestiduras, sino sus corazones. Vuelvan sus vidas a mí. Así dice nuestro Dios bondadoso y fiel, cuyo reino es libertad. Guiados por el Espíritu, enfrentamos la tentación cara a cara y sabemos bien que debemos confiar en la gracia redentora de Dios. No solo de pan podemos vivir, sino alimentados por la palabra. Buscamos hacer la voluntad de Dios. Esto es nuestra bebida y nuestro alimento. Guiados por el Espíritu, ahora nos acercamos a las aguas del renacimiento, con corazones que anhelan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quien beba del agua que yo doy, nunca más volverá a tener sed. Así dice nuestro Señor, que murió por nosotros, nuestro Salvador, hermano y amigo. Eso está en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Déjenme presentarme, como me gusta presentarme a mí. Algunos de ustedes ya nos conocemos, pero es importante que lo recuerden. Yo soy Luis Guzmán de María Goretti. Así me llamo. Desde que hice mi conversión continua y permanente, me di cuenta de que yo soy de mi pareja. María Goretti es mi esposa. Apenas cumpliremos en abril 56 años de matrimonio. Y siempre que tengo la oportunidad de presentarme, lo hago para recordarme de que yo soy de ella y no que ella es mía, nada más. Dicho esto, también queremos darle alguna información porque luego no nos conocemos completamente en cuanto a de dónde venimos o qué hemos aportado o qué hemos recibido. Soy originario de la Ciudad de México, ¿verdad? Del antes Distrito Federal, y estuve colaborando como catequista. Tengo más de 40 años, de los cuales casi 24 los tuvimos en Atlanta, en la arquidiócesis. Colaboramos en la parroquia de Santo Tomás de Aquino por 8 años y también en la Catedral de Cristo Rey, la misión antes que era de Cristo Rey, que ahora conocen como la Divina Misericordia, y también estuvimos dentro del aspecto catequético, pero también principalmente en la formación en la fe de adultos. Gracias a eso tuvimos la dicha de poder tomar la preparación, la certificación
del Instituto de Iniciación Cristiana de Estados Unidos, el cual precisamente nos ayudó a entender este camino, este proceso. Y por eso lo dividimos en 3 partes, ¿verdad? Como objetivos pretendemos, en la primera parte, que tengan ustedes clara la visión general de lo que es ese periodo de purificación e iluminación, o etapa, como quieran llamarle. La segunda parte nos vamos a enfocar en los rituales, su liturgia, de los ritos de este periodo específicamente de iluminación y purificación. Y en la tercera parte, nuestro objetivo será el poderles dar una sugerencia para distribuir el tiempo de acuerdo a sus actividades diarias o mensuales o semanales en el calendario para hacer que los ritos de este periodo funcionen. Esa es la idea. Por eso, entrando a la primera parte del proceso, que quiero mostrarles un cuadro, en la siguiente dibujo, que está representado todavía de acuerdo a lo que a lo mejor tal vez tengas en la mente esa pregunta. Bueno, lo vamos a llamar Rica o Oika. Rica es rito de iniciación cristiana para adultos. En la traducción que se hizo al inglés, la revisión, se le cambió porque es orden de iniciación cristiana para adultos, pero en latín y en español para nosotros sigue siendo el ritual para la orden de iniciación cristiana. O sea, para cada sacramento es una orden sagrada, es un sacramento, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Este camino, como lo ven en el dibujo, empieza con la búsqueda, con las preguntas, que puede ser que no tiene un límite, no tiene un principio propiamente, más que cuando se acercan los que están buscando precisamente el prepararse o no para recibir sacramentos que les hacen falta. La primera parte, en donde podemos decir que ya están dentro del proceso, dentro del camino, es al cruzar esa puerta que se modificó en la traducción al inglés. En lugar de rito de aceptación, es rito de entrada, ¿verdad? De hecho, en nuestro manual del rito está como rito de entrada. Y les quiero mostrar aquí el nuevo manual, el nuevo libro del rito en español, ¿verdad? Este es, de aquí ya la versión. Quiero adelantarles para decirles que realmente en español no hubo muchos cambios. De hecho, quedaron igualito. Fueron más en inglés. O sea, la versión anglo del rito fue la que se modificó más para darle más sentido al significado de la idea original escrita en italiano o latín, o sea, la versión del Vaticano. Entonces, dicho esto, después del primer rito, que es antes, mucho antes, entramos a la parte del catecumenado, por así decirlo, la segunda etapa. De hecho, la de preguntas sería como un precatecumenado, que es un periodo más de preparación y de evangelización, cruzando, o sea, entrando en el proceso, porque puede ser que no quieran, puede ser que digan, no le entro. No es obligatorio. Acuérdense que esto no es un programa, es un proceso que no tiene fin, sobre todo, y que no está sujeto o no debería de estar sujeto a un calendario de 8 meses, 9 meses o de un año. De hecho, el mismo manual lo menciona, ¿verdad? Lo vamos a revisar en un momento más. Entonces, después de haber sido decidido entrar al proceso, entran a la etapa del catecumenado, que es propiamente la catequización.
es donde hay que hablarles propiamente del cómo nosotros los catequistas nos hacemos eco a la palabra de Dios, hasta llegar a la siguiente puerta para entrar en la tercera etapa, que es la que nos toca hoy, que es a través del rito de elección. Antes de eso, hay un rito, como lo vamos a ver, que es el rito de envío para ser elegidos. Y luego entramos ya a la etapa que nos toca hoy ver, que es precisamente de purificación e iluminación hasta la vigilia pascual con los ritos de iniciación. Y luego sigue lo que conocemos como el conocimiento del misterio que hemos recorrido. Aunque de una vez se los digo, de cada una de las etapas deberíamos de hacer, y tenemos que hacer, lo voy a decir así mejor, mistagogia. O sea, siempre hacer una reflexión. La mistagogia es precisamente desmenuzar, saborear lo que voy pasando. De cada uno de los ritos, desde el primero, desde el rito de entrada, hacer sobre todo con los simpatizantes en un principio que se convertirán en catecúmenos si es que no son bautizados, o que se consideran candidatos que ya son bautizados pero les faltan los demás sacramentos, para poder seguir en ese camino tenemos que hacer mistagogia, ¿ok? Entonces, esto está clarísimo tanto en el manual como también nos lo hace notar el nuevo directorio para la catequesis, en donde se hace hincapié que la catequesis en general tiene que tener un carácter catecumenal, y estas son palabras del Papa Francisco, sobre todo en hacer, en subrayar, en hacer resaltar el anuncio del Señor, dicho en palabras más domingueras y del griego que significa Kyrios, querigma, ya no oído esa palabrita, ¿verdad? El querigma es el anuncio, entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, el proceso de iniciación cristiana consiste de catecumenado o evangelización con las preguntas, catecumenado con la catequesis, en la purificación y iluminación y la mistagogia, pero como lo dice ahí y lo vimos en la gráfica anterior, no tiene fin, no es llegar a una meta, sigue. Por eso es el simbolismo del signo de la flecha que continúa. El precatecumenado y el catecumenado, como bien lo dice en el manual, no tiene un principio ni un fin específico. Y lo dice claramente en el manual. Estos periodos, estas etapas, duran lo que sea necesario. Por favor, apréndanselo. No lo que dice tu párroco de que tenemos que empezar en tal fecha y terminar en tal otra. No necesariamente. Podemos adaptarnos a eso, pero tenemos que ver por los que están buscando sus sacramentos, ¿verdad? Sin embargo, la etapa de purificación e iluminación, dice el manual, debe coincidir con la cuaresma y comienza ritualmente, como dijimos, con el rito de elección. ¿Verdad? Que el rito de elección veremos cómo es que se puede hacer, ya sea que el que esté presente sea un obispo, el obispo de la diócesis correspondiente, o bien que sea el párroco, o sea, el presbítero de la parroquia, también se puede hacer. O hay veces en que se nombran ciertas parroquias, porque son muchas, católicos, gracias a Dios, y entonces en ahí se reúnen otras parroquias para el rito de elección con un obispo, ya sea arzobispo o con un obispo auxiliar. Así es como se reparten luego en algunos lugares. La iglesia celebra pues el paso de la persona de un periodo a otro con lo que el rito llama etapas, periodos, ¿verdad? El paso de estas etapas celebradas ritualmente hacen dos cosas. Primero, tenemos que hacer, ya estamos hablando de mistagogia, el resumen, el recorrido que ha hecho la persona. Y segundo, cómo la conducen o la condujeron a la siguiente etapa del crecimiento y desarrollo. Miren, no se trata de hacer examen para saber si están listos o no.
los únicos que pueden evaluar su crecimiento en la fe son los mismos participantes, llámese catecúmenos o candidatos, ¿verdad? En alguna ocasión llegamos a tener algún simpatizante que se pasó como simpatizante sin ni siquiera llegar a querer ser catecúmeno candidato. Casi un año estuvo escuche y escuche, pero él todavía no participaba, hasta que por fin entró, y ahora les puedo decir que es uno de los mejores catequistas precisamente en el proceso de la iniciación cristiana. Siguiente. En el numeral 138 de nuestro manual, que hacemos notar sobre todo, se nos menciona claramente que la Cuaresma renueva la comunidad de los fieles junto con los elegidos y los dispone a recordar el misterio pascual que los sacramentos de iniciación aplican a las personas. En esta etapa, los elegidos, junto con la comunidad local, se entregan al recogimiento espiritual para prepararse a la celebración del misterio pascual y a la iniciación por los sacramentos. Antes de seguir adelante con un ejemplo de cómo podemos hacer que reflexionen, que es lo que está ahí puesto, quiero decirles que antes de irnos directamente a los numerales del manual, siempre deben de leer la introducción completa. Yo estoy seguro que aunque tengas tu manual antiguo, que era un manual verde, no sé si te acuerdas, ¿verdad? Si es que lo llegaste a tener, no leías o no leíamos, porque me incluyo yo, la introducción, el prólogo, el porqué del manual. Y allí está muy bien explicado todo. Casi no necesitaríamos explicar nada de lo que vamos a ver en este periodo, en esta etapa de la iluminación, perdón, de la purificación y iluminación, si hubiéramos leído claramente y sin pasármelo por encima la introducción. Como dice, y aquí les voy a mostrar, no sé si alcance a leer, ¿verdad? Ahí está el numeral 138, que hicimos un resumen, ¿verdad? Pero el ejemplo que tenemos que tener del por qué se sugiere en el numeral 138 que esta etapa coincida siempre con la Cuaresma es por lo importante de ese periodo que la Iglesia nos ha regalado. Primeramente hay que entender que Cuaresma quiere decir 40 días, ¿sí? Pero que en el aspecto hebreo de la numerología, de la cábala judía, 40 significa mucho, no exactamente una cantidad específica. Acuérdense, en el Antiguo Testamento y el mismo Jesús durante las tentaciones usa, los escritores sagrados usan ese término, 40 días y 40 noches, 40 años duró el éxodo. El éxodo antes de Noé fueron 40 días de lluvia, etc. Quiere decir mucho tiempo. Moisés cuando subió al Horeb, el monte Sinaí, 40 noches también estuvo por allá. Lo más importante es hacer notar que este periodo es un periodo de preparación, meditación y reflexión. Pero si tú como catequista o como el encargado, coordinador o director de iniciación cristiana no estás consciente de esto, no vas a poder transmitirlo. Por eso es muy importante vivir cada momento, cada uno de los numerales que está especificado en el manual y que vamos a tocar aquí, la mayoría, ¿verdad? Son importantes, pero siempre apoyándonos en la palabra del Señor. Por ejemplo, algo que es bien importante es el momento de las tentaciones
de Jesús. Mateo es el que nos describe perfectamente en el capítulo 4, el 1 a 2 que se los pongo, para que luego te acuerdes de revisarlo. Pero quiero darte la idea de lo que mis maestros a mí me transmitieron, de que las tentaciones se refieren a los apegos humanos, para que tú lo transmitas así a su vez. El placer, el honor, el poder y la riqueza. ¿Cuál es placer? El hambre. Saciar el hambre causa placer. El honor, cuando el mal, el demonio, lo lleva a la torre del templo, le dice, tírate al fin que está escrito, porque el demonio conoce muy bien la palabra de Dios, ¿verdad? Dice ahí que el Dios, tu Padre, no va a permitir que nada te haga daño y que va a mandar a los ángeles para que te protejan, ¿verdad? Y acuérdense, eso se los dejo a ustedes de tarea, que para cada una de esas aseveraciones por parte del demonio, Jesús también contestaba con otra frase de la misma Biblia, del mismo Antiguo Testamento. Y entonces, ¿por qué ahí tiene que ver la tentación del honor? Porque le está diciendo, tírate para que todo el mundo se dé cuenta de que si eres el Hijo de Dios, te van a salvar los ángeles, no te va a pasar nada, y te van a rendir honor, ¿verdad? Y te van a entonces sí, a nombrar su rey, ¿no? Te van a dar honor y gloria. Poder y riqueza que vienen juntos casi siempre, aunque puede ser uno primero y otro después. Cuánto lo hemos estado viviendo en muchos gobiernos de los distintos países del mundo a nivel de la tierra. ¿Cómo es eso? Bueno, lo llevó precisamente fuera del mundo y le dijo, ¿ves todas esas ciudades y naciones y reinos? Yo te las regalo si te inclinas y me adoras a mí. Y también le contestó de una manera, acuérdate, no te lo voy a decir a propósito para que tengas la curiosidad de acordarte y buscarla. Pero ¿qué le está diciendo? Te voy a dar poder y te voy a dar riqueza. ¿No es verdad que esos son los apegos que tenemos todos los humanos? Todos queremos sentir bonito, sentir placer. Todos queremos que nos rindan culto, en pocas palabras, honor. Todos queremos ser controladores, tener poder y no se diga, todos queremos tener riqueza, ¿verdad? Esos son los principales apegos humanos de los cuales Cristo Jesús nos da ejemplo de cómo vencerlos en su preparación en el desierto, lo que yo le llamo el bootcamp de Jesús, ¿verdad? Porque se fue a preparar para su paso, para lo que venía después, ¿no? A través, precisamente, como nos dice la iglesia durante la cuaresma, que tenemos que la mejor manera de preparación y de vivir la cuaresma es practicando el ayuno, la oración y la limosna, o sea, la caridad, ¿verdad? Con este fin también, vamos a ver enseguida que se nos proporcionan en este ritual lo que se llaman escrutinios, lo que son los ritos de las entregas y los ritos de la preparación inmediata. Vamos a hablar de eso a continuación. Siguiente. Estamos pues conscientes de que, como dice en el numeral 139, este es un tiempo de preparación espiritual más intensa en ese periodo o etapa, ¿verdad?, de iluminación y purificación. Consiste más en reflexión interior que en instrucción catequética e intenta por eso la purificación de las mentes y de los corazones de los elegidos, también de los candidatos, pero principalmente de los que van a ser bautizados, al tiempo que ellos mismos examinan sus propias conciencias y hacen penitencia. Este tiempo está dispuesto para iluminar las mentes y los corazones de los elegidos con un conocimiento más profundo de Cristo nuestro Salvador. En otras palabras, esta etapa tiene sensaciones, atmósferas, que solo tú como
guía, como catequista, puedes hacerlos vivir a los que te escuchen. No les leas directamente los pasajes de la Biblia, cuéntaselos, descríbelo. Pero claro, tú tienes que vivirlo, ¿verdad? Siéntete ahí. Yo siempre cuando tocábamos este tipo de momentos, les decía yo que íbamos a tomar un momento de reflexión para usar nuestra máquina del tiempo e irnos al pasado a estar al lado de Jesús en los momentos más importantes. ¿Cuál es la mejor máquina del tiempo que tenemos? Nuestra imaginación. ¿Cierto o no que podemos imaginar lo que queramos? Trabaja con ellos en eso, pero tienes que describirles para ayudarles cómo está. Por eso es el aspecto de las sensaciones, de la atmósfera. En algunas ocasiones yo llegaba a poder incluso hasta olores. Ayuda mucho la sensación cuando tienes los ojos cerrados y de repente pones un olor, incienso, por ejemplo, hablándoles del templo, ¿sí? Tierra húmeda, hablando en general de lo que esté sucediendo. Este es un tiempo de enseñar. Perdón, este es el tiempo en que la enseñanza ha terminado. Ya no les tienes que enseñar nada. Ahora es hora de que sirvas como guía espiritual, como en un retiro, ¿verdad? Tenemos que crear una sesión en cada una de nuestras reuniones, que yo sé que se reúnen tal vez una vez a la semana, por hora y media, 2 horas, no sé cuánto, pero pues ahí depende, yo sé muchas veces de la disponibilidad de los espacios, pero hay que hacerlos vivir durante esta etapa específicamente y en la cuaresma, cada vez que nos reunamos con ellos, como si fuera un retiro. Por eso, en este evita desastre de películas, proyecciones, rotafolio, pizarras. No, no, no. Haz de cuenta, si pudieras hacerlo a la intemperie, ¿verdad? Que hubiera árboles, bosque, mejor todavía, ¿verdad? Pero si no, en donde estés, ojalá y tuvieras en tus salones de esos dimer o de esos que atenúan la luz, para bajar la luz, dejar nada más algunas de tus símbolos, como dice ahí, que pudieras tener en una mesita como altar, que lo que nosotros te sugerimos son precisamente los símbolos de tener una cruz, no un crucifijo, ojo, una cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el símbolo del triunfo de Jesús sobre la muerte. Entonces, la cruz simboliza sin Cristo su resurrección. Entonces, la vida. Una plantita viva, no de plástico, no unas flores cortadas, no, no, una plantita viva que puedas usar en cada sesión, que es precisamente lo que va a simbolizar la vida. Que esté verde, pues, para que sepas que está viva. Otro, un recipiente con agua, ¿verdad? Que eso representa, simboliza el alimento. ¿Qué dice Jesús precisamente con la samaritana? Agua viva. Esa es la parte importante, ¿verdad? El otro aspecto es tener una luz, una vela, una veladora encendida. Tú bien sabes lo que representa una luz encendida en tu casa, en un altarcito, en tu sesión, que juegue, ¿no? Inclusive quiero que también quede claro, no son clases de iniciación cristiana. Quítate de tu boca esa palabra de clase, no, son sesiones de iniciación, ¿verdad? Entonces, ahí ten la luz. ¿Qué representa la luz? A Cristo vivo presente. Y una Biblia, todo eso lo dispones en la mesita. ¿La Biblia qué simboliza? Eso es fácil también, ¿no? La palabra de Dios, que está siempre presente con nosotros. Si es posible, puedes poner una música instrumental de fondo cuando tú los empieces a guiar, ¿verdad? Ojalá y tuvieras quien te apoye, algún músico, algo con un organito, incluso con un canto, pero cantos de reflexión, ¿ok?
y dale su tiempo para que reflexionen y luego intercambien, ya sea en parejas, ya sea en mesa redonda de 4 o 5 personas, depende de cuántos sean tus participantes, ya sean, insisto, catecúmenos y o candidatos. Siguiente, por favor. Te fuiste para atrás. Adelante. Los ritos. Ok. Dentro de los ritos, este es el resumen, ¿verdad? Los ritos en esta etapa casi están la mayoría. Por eso es el que tenemos que dedicarle muy bien. El rito de envío, el rito de elección, que hablaremos enseguida, el rito de llamada a la conversión continua, el rito penitencial de los candidatos, porque los catecúmenos, los que no son bautizados, te recuerdo que ellos no se confiesan, pero puedes invitarlos porque en algún momento, después de que sean bautizados, pueden tropezarse y caer del pecado y pueden entonces reconciliarse. Y sobre todo los escrutinios, ¿verdad? Que es tan hermoso vivir cada domingo de la Cuaresma con estos tres. Más adelante te voy a dar las fechas exactas sugeridas, ¿verdad? Y aquí ponemos que, por ejemplo, el primer escrutinio siempre debe de ser con el Evangelio de la Samaritana. Y sugerimos que se haga también con una de las entregas, ¿verdad? Normalmente después de que es la liturgia de la palabra, bueno, de las lecturas, porque continuamos con el credo, después de la homilía del Padre. Entonces, ahí se hace, por ejemplo, la entrega del credo. Quiero decirte, porque estuve presente hace poco en una entrega del credo, pero nada que ver. No hemos captado. No se trata de que los padrinos le entreguen a los que se van a bautizar y recibir sacramentos una hoja con el credo impreso, el credo de Nicea, se supone que es el largo, ¿verdad? No, se trata de que la comunidad, padrinos, papás, si es el caso, y el resto de la comunidad, le recita el credo. Entonces deben de pasar al frente los catecúmenos y los candidatos, y nomás se ponen, si son muchos candidatos, se ponen de pie en su lugar y se voltean hacia la comunidad, y los que se van a bautizar, los catecúmenos, que pueden ser 3, 5, 10, no sé cuántos sean, se ponen enfrente en el altar, viendo hacia la comunidad, para recibir de viva voz el credo, ¿no? El segundo escrutinio, que se hace el cuarto domingo de Cuaresma. El primer escrutinio es el tercer domingo de Cuaresma. Es con el Evangelio del ciego de nacimiento, ¿verdad? Y se sugiere que también ahí se entregue el Padre Nuestro. Lo mismo, hasta la hora. ¿Cuándo hacemos Padre Nuestro? Después de que ya se hizo la consagración, etcétera. Y entonces hacemos la entrega del Padre Nuestro cuando todos les recitamos el Padre Nuestro. Sí, ya sé lo que están pensando. Pero es que se supone que no se quedan a la consagración porque tienen que hacerse la despedida de los que se van a bautizar, que no son bautizados, ¿verdad? Bueno, hay una opción que lo dice muy claramente en el manual, donde se permite que se queden, aunque no vayan todavía a recibir la comunión, pero sí reciben el Padre Nuestro. Y el tercer escrutinio, ¿verdad?, que es el quinto domingo de Cuaresma, es con la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y que precisamente es muy importante. ¿Por qué? El primer escrutinio, el enfoque de la homilía debe de estar en el agua viva. En el ciego nacimiento, el enfoque de la homilía y de la meditación, sobre todo la mistagogia después, debe de estar enfocado en la luz de Dios, la luz de Cristo, ¿no? Y la resurrección y vida en el tercer escrutinio es donde debemos de enfocarnos con los catecúmenos y los candidatos de lo que es nuestra fe. San Pablo, y los que estuvieron, supongo, en la misa de este fin de semana, en la segunda lectura, les dijo, ¿verdad?,
Si yo no pensara, si tú no crees que Cristo resucitó y que todos vamos a resucitar, vana en nuestra fe. Entonces, ¿para qué andamos creyendo? Es la principal, la base principal de nuestra fe en Dios y de nuestro catolicismo es la creencia que todos tenemos en que vamos a resucitar con Él. Y finalmente están, lo que vamos a revisar, los ritos de preparación inmediata. ¿Por qué se llaman así? Porque se sugiere se hagan siempre estos ritos el mismo sábado de Pascua o sábado de la vigilia pascual, pero en la mañana. ¿Sí? Para estar, porque es donde se puede hacer el ensayo de lo que va a suceder en la noche, sobre todo con los catecúmenos, y después se hace por eso una liturgia que está en el manual, aquí está, ¿no? Y puse ahí un ejemplo que van a poder seguir consultando de cómo ayudarles para que cada vez que cometan un error o que caigan después de haber sido bautizados, o en el caso de los candidatos, después de que si ya se confesaron o se van a confesar, hagan su examen de conciencia, los pasos por lo menos que deben de hacer, ¿verdad? Para estar listos a la confesión. 3 pasos les ponemos. Y un tip de cómo no caer en lo mismo, ¿verdad? De que te pongo con 5 posibilidades. Siguiente, por Doctor, favor. Sí, pídales que por Pídanles que por favor favor cierren los cierren los micrófonos, micrófonos, por favor. porque se porque estaba se estaba escuchando escuchando Ok, un ruido atrás. ok, perfecto. Entonces, volviendo al punto de cómo empieza, que acuérdense que esto empieza, la puerta para atravesar hacia el periodo del catecumenado y luego el de purificación, es con el rito de elección. Pero para que haya rito de elección, primero tuvo que haber un rito de envío, que a los que se envía a elegir es a los catecúmenos, es decir, a los no bautizados. Los que ya son bautizados pero no están catequizados, es decir, les falta confirmación o primera comunión o las dos cosas, esos no son necesarios. Pueden invitarse, pueden acompañar a sus compañeros catecúmenos, ¿verdad? Pero no necesariamente a ellos se les hace también. Ahí dice precisamente, al terminar la etapa del catecumenado, dice el numeral 106, puede celebrarse el rito de envío de los catecúmenos para elección por el obispo. Cuando la elección se lleva a cabo en la parroquia, no se usa este rito, ¿no? Si no hay manera de mandarlos por algún obispo, sino el mismo párroco es el que funge como el que los elige, y que a partir de ese momento se llaman elegidos o electos, ¿no? Y por eso el 107 dice, entre otras cosas, es dentro de la comunidad parroquial donde se emite el juicio preliminar en cuanto al estado de formación y progreso de los catecúmenos. Este rito se ofrece a esa comunidad local la oportunidad de expresar su aprobación de los catecúmenos y de enviarlos a la celebración de la elección, seguros del cariño de la propia parroquia. Hay unos interrogatorios que primero en el rito de envío hace el presbítero, ya sea el vicario o el pastor, el párroco, preguntando a la comunidad y preguntando a los jueces si ya están listos, si los podemos mandar con el obispo. Y luego, siguiente, por favor. En el rito de elección se vuelve a hacer ¿cómo se llama? Un interrogatorio que hace el obispo a otra vez a los padrinos, a los padres y a la comunidad que acompañe. Dice aquí, al principio de la cuaresma se lleva a cabo la elección con la inscripción de los nombres o la inscripción de los nombres, que normalmente esto se hace en el rito de envío, se puede hacer desde antes o antes, inmediatamente antes de ir al rito de elección. Para eso, sobre todo, se tiene lo que se llama el libro de los elegidos, que cada parroquia debería tener, que es donde el que se va a bautizar pone su nombre, ¿sí? Y lo acompaña su padrino en el momento. Es un acto simbólico muy importante, un ritual muy llegador para los que van a ser bautizados. La iglesia juzga su preparación
y decide si pueden acercarse a los sacramentos de la iniciación. Este paso se llama elección porque la aceptación de la iglesia está fundada en la elección de Dios, en cuyo nombre actúa la iglesia. Antes que se celebre el rito de elección, se cuestiona a los catecúmenos sobre su conversión de mente y de costumbres y sobre un suficiente conocimiento de la doctrina. O sea, el obispo les pregunta también a los catecúmenos y cambia el nombre automáticamente cuando el obispo los elige, o sea, ya los elige y se le presenta el libro, el obispo lo bendice y luego ya se lo llevan a la parroquia. En ese momento ya no son más catecúmenos, acuérdense, sino pasan a ser elegidos. Por eso está ese remarcado de que en estos párrafos son de lectura esencial para comprender lo que sucede en el rito de envío, así como lo que sucede en el rito de elección. Y por eso es la sugerencia de que se sigan no nada más hasta el 120, sino del 121 hasta el 128. Siguiente, por favor. Que vamos a continuar. Por eso con lo del rito de elección. En lo que se refiere a la iglesia, en el 121 dice, el centro de su solicitud a los catecúmenos es la elección. Antes del rito de elección, el obispo, los presbíteros, los diáconos, los catequistas, los padrinos y la comunidad toda, de acuerdo con sus respectivas responsabilidades y a su modo, y después de considerar el asunto cuidadosamente, llegan a una decisión sobre el estado de formación y progreso de los catecúmenos. Por eso no hacemos evaluación, no debemos. Los responsables de eso son sus padrinos, sus catequistas, el presbítero, vicario o párroco y la comunidad. Ellos son los que están siendo responsables de esos y luego ni los conocen. Por eso tenemos que hacer participar a la comunidad también. Después de la elección, todos deben acoger con la oración a los elegidos para que toda la iglesia los conduzca consigo al encuentro de Cristo. ¿Qué quiere decir esto de que deben de ser acogidos con la oración? De que toda la comunidad que estamos ahí ya tenemos nuestra iniciación completada desde hace mucho tiempo, a lo mejor ya recibimos 3 sacramentos o incluso ya hemos recibido también el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Pero estaremos conscientes de que así como estamos viendo que apenas están llegando unos a lo que yo ya hice o pasé, o como una vez me dijo un muchacho, ay, ya ahora sí ya me gradué. No, esto no es graduación de católico. La gran mayoría, desgraciadamente, de los católicos, sobre todo los católicos de nacimiento, porque así somos, ¿no? Nacimos para ser católicos, pero nunca me preguntaron si quería ser católico, ¿no es verdad? Y yo nomás he preguntado y me dicen, bueno, ¿y por qué eres católico? Pues porque mi mamá me dijo, es lo que normalmente me dicen, ¿no? Pero no saben la esencia de la fe, el anuncio del Señor, el querigma sobre todo, y no tan catequizados. Por eso es muy importante que con ese pretexto jalemos a la familia a través de ti. Si no hay padrinos todavía nombrados, pues que venga alguien representativo de la familia para que empiece también a aprender, que participe en las sesiones, que apoye. Entre el aspecto anglo, no sé si lo han vivido los que están en las distintas parroquias, el equipo de iniciación cristiana normalmente ya está establecido como los catequistas, el director y los sponsors, ¿no? Los padrinos para nosotros. Pero en nuestra comunidad latina no es así. Tenemos por eso que estar conscientes de que muchas veces nosotros escogemos a nuestros esposos, a nuestros padrinos, y los queremos traer de otros lados y por eso no están presentes durante mi proceso de iniciación, pero podemos hacer que vengan otros en su representación, por eso se llaman sponsors, o sea, representantes de los padrinos. En el 123 nos dice que los padrinos
escogidos antes por los catecúmenos con el consentimiento del sacerdote, se les llama por su nombre al principio del rito y se acercan con los catecúmenos. No lo hacemos en muchas parroquias. Se supone que los padrinos ya tienen todos los sacramentos, ya están inscritos, entre comillas, en el libro de los elegidos desde que fueron bautizados, que ya hicieron y que recibieron su confirmación y hicieron su comunión, ¿verdad? Y siguen comulgando, porque eso es lo más importante, porque luego me eligen a padrinitos que sí tienen todos los sacramentos, pero ya no comulgan. Y entonces, ¿cómo? Es que no puede comulgar porque está con otra señora que no es su esposa con la que se había casado por la iglesia, pero sí es casado por la iglesia. Lo primero que te dice, ¿no? Sí está casado por la iglesia, pero ya no sigue con la misma, ahora está con otra. Pues ese no puede ser padrino, punto. ¿Qué ejemplo va a dar? En el 126 nos dice, de ordinario, el rito de elección debe hacerse en el primer domingo de Cuaresma. Normalmente en algunas diócesis es cuando se juntan con el obispo, antes de la pandemia, en varias que nos tocaron, se hacían en centros de convenciones. Ahora se hacen en distintas parroquias, gracias a la pandemia, entre comillas, ¿no? Se dividieron todo ese aspecto, pero bueno, entonces, pero se hace el primer domingo de Cuaresma. Este rito se puede celebrar la semana que precede o la que sigue al primer domingo, o sea, durante la semana, de lunes a sábado, también se puede hacer, o después del primer domingo, de lunes a sábado. Siguiente, por favor. Saltándonos un poquito y yéndonos más adelante hacia lo que es el rito del llamado a la conversión continua de los candidatos, está enfocado, sí, a los que aún no han recibido su confirmación, pero ya son bautizados. Pero, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad?, a los que vienen de otras fes cristianas y que están siendo llamados dentro del proceso de iniciación cristiana para recibir sus sacramentos de confirmación y de comunión, pero para la conversión continua. Entonces dice, este rito puede celebrarse con adultos bautizados, pero no catequizados previamente, que desean completar su iniciación cristiana por los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía, o desean ser recibidos en plena comunión con la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? Porque a lo mejor no están confirmados, ¿verdad? O no están, no hicieron nunca la primera comunión. Entonces, cuando se puede hacer este rito. En el rito, en el 447, el rito está diseñado para celebraciones en comunidades donde no hay catecúmenos. Sin embargo, hay un rito combinado en donde se puede hacer, aunque haya catecúmenos también, ¿verdad? Porque se puede hacer en cualquier momento. En el 448 lo dice, este rito puede celebrarse al principio de la Cuaresma, especialmente para adultos bautizados católicos, pero que no tienen los demás sacramentos. El 449 nos dice que si el rito se combina con la elección de los catecúmenos, lo que les decía yo antes, se usa el rito alternativo que se encuentra en el manual, en el apéndice. Los apéndices, acuérdense que están al final del manual, ¿verdad? Entonces, al final del manual está el apéndice 1, parte 3, y son de los numerales 447 al 561. Ahí te lo explican y te dicen cómo lo puedes hacer. Siguiente, por favor. Otro rito importante es precisamente, como mencionábamos antes, es el rito penitencial, es decir, el momento para reconciliarse, para confesarse, sobre todo como un escrutinio para los bautizados, no catequizados, que por primera vez se van a confesar para recibir por primera vez la Eucaristía, la comunión, y la
la confirmación. Entonces, esto está en el capítulo 5 del manual, en la sección de numerales, de todas maneras siguen los numerales, 459 a 463, que se refiere específicamente a la preparación de adultos para la confirmación y la Eucaristía. Por ejemplo, de los que estamos poniendo aquí, he hecho un resumen, si se han dado cuenta, ustedes tienen que luego volver a repasarlos y leerlos completos. Dice, puede servir para marcar la purificación cuaresmal de los adultos bautizados, pero no catequizados, y se tiene durante la celebración de la palabra de Dios como una especie de escrutinio. O sea, previamente antes hacemos el aspecto de la meditación para la confesión y después hacemos el rito. También dice, el rito penitencial generalmente pertenece al tiempo de la preparación final para los sacramentos. Presupone que los candidatos han llegado a la madurez de la fe. El 461 dice, el rito se ha de adaptar de tal manera que sea de provecho para todos los participantes. Se puede celebrar en el 462 el segundo domingo de Cuaresma o en un día feriado o durante toda la Pascua. Este rito se propone solo para celebraciones como adultos bautizados que se preparan para la confirmación y la Eucaristía. Estos pueden recibirla en cualquier momento, no tiene que ser a fuerza durante el periodo cuaresmal. Siguiente, por favor. Los escrutinios que se celebran solemnemente los domingos tienen un doble objetivo: descubrir y posteriormente sanar. Los escrutinios que se complementan con la ayuda de los exorcismos tienen una finalidad espiritual. Ojo, los escrutinios solamente son para los elegidos, o sea, para los no bautizados. Se espera que los elegidos competentes, es decir, que están bien, que se sienten que están avanzando en su conocimiento de la fe y su conversión, tengan la intención de adquirir un conocimiento íntimo de Cristo y de su iglesia, y muy en especial que progresen en el sincero conocimiento de sí mismos por medio del examen reflexivo de sus vidas y del verdadero arrepentimiento. Siguiente. Por ejemplo, quisimos poner específicamente cada escrutinio, que yo sé que ustedes los han vivido, que yo sé que ustedes los han pasado, pero que es muy importante que quede claro, no para ustedes, sino para sobre todo los elegidos, antes catecúmenos. Por eso los ritos se deben siempre utilizar las lecturas del ciclo A, no importa si estamos como ahora en el ciclo C. No, siempre se va a utilizar el tercero, el cuarto y quinto domingo de Cuaresma, los del ciclo A. No importa si es ciclo B o ciclo C. Tienen temas bautismales de gran significado. Por ejemplo, ya habíamos mencionado, el primer escrutinio está basado en la mujer junto al pozo, la samaritana, y se centra en Jesús, que es el agua vida, acuérdate. Y vívelo, cuéntaselos. Estaba Jesús ahí con ella y le pide agua. Y la otra se indigna porque era de otro pueblo. Además no se hablaban, no nos hablamos los judíos y los samaritanos. Les dijo, ¿tú cómo te atreves a hablarme? Y entonces cuando Jesús les dice, ¿verdad? Si supieras quién es quien te lo pide, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua vida que quita la sed para siempre. Y entonces la otra se interesa porque ya estaba cansada de dar vueltas al pozo. ¿Te imaginas? Siguiente, por favor. El segundo escrutinio también es muy importante porque se basa, como habíamos dicho antes, en la recuperación de la luz, de la vista del ciego de nacimiento, ¿verdad? En donde Jesús es la luz. Es lo que tienes que darles a entender. ¿Cuántos no todavía, aunque aparentemente físicamente vemos, no vemos realmente, estamos ciegos al Señor? Eso lo tienes que vivir y por eso lo tienes que contar. Siguiente, por favor.
El tercer escrutinio, ¿verdad?, está basado también en otro momento muy importante, para mí en lo particular, el más importante, de la resurrección de Lázaro, su amigo de la infancia. Con él debió, cuántas veces no ha de haber caminado por esas tierras, cuántas veces no ha de haber platicado con él en su juventud, en su adolescencia. Me dice que se conocieron desde adolescentes, ¿verdad? ¿Te imaginas esa sensación humana, aunque él era Dios, del momento en que se entera, que ya le habían dicho que estaba malo, pero dijo, ahorita voy, esto tiene que pasar para que yo pueda dar, ahora sí, como quien dice, dar fe de mi presencia, ¿no? Y cuando llega, ¿qué es lo primero que pasa? Le reclama a la hermana mayor. No es posible si hubieras estado aquí, porque sí creían en él, pero no creen tanto, porque hasta le pregunta, bueno, ¿tú crees en la resurrección? Pues sí, vamos a resucitar todos cuando ya estamos muertos, le dice Marta, ¿no? No, no te das cuenta que yo soy la resurrección y la vida. Y lo más importante es cuando les dice, quiten la piedra. ¿Y qué dice Marta? No, señor, ya tiene 3 días de muerto, ya apesta. O sea, no creía nada. Y eso que eran amigos y conocidos, ¿te das cuenta? Y cuando lo llama y sale y no puede caminar, otra frase muy importante para que la analices en la mistagogia de ese momento es que le dice, desátenlo para que pueda caminar. Fíjate bien el fondo de eso. Las ataduras eran las vendas, ¿no?, con las que estaba embalsamado, que no lo dejaban ni ver, ni caminar, ni moverse bien, pero ya estaba vivo. ¿Cuántos de nosotros también, y eso se los tienes que decir a los elegidos y a los candidatos, estamos atados? Siguiente, por favor. Brevemente, ya para casi terminar, ¿verdad?, lo de las entregas. Está muy claro en el numeral 157, que dice que, entre otras cosas, que dice más, la entrega del credo tiene lugar durante la semana posterior al primer escrutinio o durante el primer escrutinio, y se celebra preferentemente en presencia de una comunidad de fieles dentro de la misa y después de la homilía. Es deseable, y destacamos deseable, no es obligatorio ni tampoco es una cosa de a fuerzas, que el rito de entrega del credo tenga lugar en presencia de los fieles, después de la liturgia de la palabra, en una misa entre semana, con las lecturas apropiadas para tales ritos. También puede ser, ¿no? Y si es apropiado, también se puede celebrar durante la etapa del catecumenado, o sea, antes de llegar a la parte de la purificación, iluminación, también antes lo puedes hacer. Ahí están en los numerales 148 y el 104 al 105. Siguiente. En cuanto a la entrega del Padre Nuestro, la oración del Señor, dice el 178, la entrega de la oración del Señor tiene lugar durante la semana después del tercer escrutinio o en el tercer escrutinio. Se celebra preferentemente en presencia de una comunidad de fieles también. Después de la liturgia de la palabra, en una misa semanal, no semanal, ahí hay un error, con las lecturas apropiadas para estos ritos. Si las circunstancias así lo aconsejas, también se puede celebrar durante la etapa del catecumenado. Lo mismo, podemos entregar, las entregas pueden ser del credo y del Padre Nuestro durante el catecumenado, ¿verdad? O se puede retrasar en su inclusión en la preparación inmediata, es decir, para el sábado en la mañana, según está en los numerales 104 y 105 y el 185. Siguiente, por favor. Y llegamos a esos, a los de la preparación inmediata, que yo soy sincero, muchos años que estuve yo sirviendo en 2 parroquias en el grupo de iniciación cristiana y de formación de adultos, no lo celebrábamos. Nomás íbamos directo en la noche a la vigilia pascual. Si acaso ya les decíamos que fueran temprano para hacer un ensayito y ya está.
Pero no hacíamos la liturgia, el rito, perdón, no hacíamos el ritual. Y es muy importante. Dice ahí en el 185, en la preparación próxima para la celebración de los sacramentos de la iniciación, se exhorta a los elegidos para que en el sábado santo, dejando a un lado las actividades acostumbradas, dediquen tiempo a la oración, reconocimiento y espiritual. Por eso hay que invitarlos a que lleguen en la mañana. No que es que se van a quedar ahí hasta la noche, pero que vayan en la mañana, para que sepan dónde se va a hacer el fuego nuevo, cómo va a estar. Empezamos dentro del templo, se hace una liturgia con unas lecturas, se prepara precisamente para lo que va a suceder, se hace el ensayo de cómo se van a mover, cómo van a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo dice, cuando en el sábado santo sea posible congregar a los elegidos para el recogimiento espiritual y la oración, algunos de los ritos o todos se pueden celebrar de los ritos de preparación y están en el 193 al 202. Ahí está la liturgia, están los scripts, no tienes que inventar nada, ¿verdad? Ahí están y tú puedes irlo siguiendo con ellos. Claro, con un diácono, o si es más recomendable que sea el vicario o el párroco, el pastor, ¿verdad? Y que lo involucres, porque luego lo digo con mucho respeto, pero hay muchos pastores o párrocos o vicarios que como que nomás les dan el interés porque hay que hacerlo, pero hay que ayudarles, hay que involucrarlos. Y por eso el 186 dice, la elección y ordenación de estos ritos se deben ajustar a lo que mejor se adapte a las circunstancias particulares de los elegidos. Son varios, no son todos, pero se puede elegir unos de ellos o uno. Y por eso también hay ahí un modelo entre el 187 y el 204 de la preparación para la celebración. Los que tengan su manual antiguo, inclusive siguen siendo casi los mismos numerales, ¿verdad? Y en el nuevo está, y viene lo que dice precisamente del modelo en el 186. Déjame lo pongo aquí lo tenía yo, se me movió. Quizá. Donde dice, hay modelo para la celebración de los ritos, ¿verdad? Y está el 187 al 204. Dice, un canto, un saludo, una lectura de la palabra, una homilía, ¿verdad? La celebración de los ritos que sean escogidos de acuerdo a los numerales 193 al 202 y la conclusión del rito. Y luego vienen lo que puede ser, lo del credo, en 193 es lo del credo, ¿verdad? Etcétera. Ahí pueden ver la selección de los nombres, el registro de los nombres, etcétera, etcétera. Ahí se puede hacer todo eso aspecto. Siguiente, por favor. Finalmente, tenemos pues una sugerencia para que adapten, no que adopten. Ojo, una cosa es adaptar y otra cosa es adoptar, ¿correcto? Estamos en lo mismo. Siguiente, para que todo funcione. Entonces, suponiendo para este año 2025, es recomendable que el domingo, el primer domingo de marzo, se haga el rito de envío, que se celebre con ellos, con los catecúmenos y los candidatos, el miércoles de ceniza, que es en marzo 5, que el sábado siguiente, ¿verdad?, se haga el rito de elección, porque normalmente el domingo o el mismo sábado es cuando se hace el rito de elección, sábado-domingo. El rito de elección normalmente no es en las parroquias. Bueno, cuando se escoge alguna parroquia como sede para el obispo, ahí se invitan a las de alrededor, ¿verdad? Entonces puede cambiar un poquito, ¿verdad? Como ya les dije, el siguiente domingo, el domingo es el primer domingo de la Cuaresma y es muy importante
para después de que hayan estado en la misa, se haga la mistagogia de las tentaciones del desierto, como el ejemplo que les puse yo de los apegos, y se haga el rito del llamado a la conversión continua para los candidatos. Después, ya en plena cuaresma, en la primera semana de cuaresma, sobre todo cuando tenemos en esa primera semana nuestra reunión, ya sea que se reúnan los miércoles o los viernes o los sábados, no sé cuántos se reúnen, ¿verdad? Ese día hagan la mistagogia de lo que sucedió en el rito de elección y del llamado a la conversión continua, y que lo escucharon del evangelio de las tentaciones y de la transfiguración, que fue el domingo anterior, normalmente, ¿verdad? Entonces, el domingo siguiente, que es el domingo 16 de marzo, que va a ser el segundo domingo, que es cuando viene la transfiguración, ya que vayan preparados. Y en la siguiente semana, que es la segunda semana de Cuaresma, en nuestro día de reunión, se haga el ensayo de lo que va a pasar en los escrutinios con los padrinos, o sea, cómo van a pasar, porque acuérdense que tienen que pasar repito, los elegidos, los candidatos no, solo los elegidos deben de pasar al frente, deben de permanecer de rodillas, ahí el rito lo menciona todo el proceso, ¿verdad? Pero tienen que estar conscientes de lo que van a hacer tanto sus padrinos como los elegidos. Y también, si va a haber servicio penitencial en esa semana, pues que acompañen los padrinos a los candidatos a sus reconciliaciones. Y sobre todo en esa reunión también hacer la reflexión de lo que va a ser el Evangelio de la Samaritana, del agua viva. Siguiente, por favor. El siguiente domingo, que es el tercer domingo cuaresma, es cuando vamos a escuchar el Evangelio de la Samaritana y se hace el primer escrutinio. Insistimos, solo para los elegidos, ¿verdad? Ahí se tiene que tomar en cuenta lo que ya ensayamos antes y de que reflexionamos. En esa semana, la tercera semana de Cuaresma, tenemos que hacer lo que va a suceder el siguiente domingo. No sé si me está explicando la dinámica, ¿verdad? Y nos preparamos para el sacramento de la reconciliación, que ya empezamos antes, para los candidatos. El domingo siguiente, que es el cuarto domingo de Cuaresma, se hace precisamente el segundo escrutinio, que es sobre el ciego de nacimiento, y el segundo escrutinio. La cuarta semana, o sea, después de este marzo 30, viene la cuarta semana de Cuaresma, es cuando debe de hacerse el servicio penitencial. Ahí es donde se confiesan y reflexionar sobre lo que vamos a escuchar en el quinto domingo de Cuaresma, con el tercer escrutinio sobre la resurrección de Lázaro, lo que yo les decía, lo que significa el estar atado. Y el quinto domingo ya nos vamos a escuchar junto con ellos la resurrección de Lázaro y se les va a hacer el tercer escrutinio. Acuérdense, los tres escrutinios van a ser exorcizados. No quiere decir que traigan, bueno, a lo mejor algunos sí traen a chamuco adentro, ¿verdad? Pero no quiere decir que es para sacarles el demonio, no, es para purificarlos completamente. Y además, el exorcismo no es para sacar lo malo, sino para protegerlos de lo malo, para que no les entre. Ese es el objeto del exorcismo, ¿verdad? Es lo mismo que sucede en el bautismo de los bebés. Hay 4 exorcismos que se hacen, fíjense, durante el bautismo, y ustedes sabían. El primero que se hace es precisamente con la unción del aceite de los catecúmenos, que se hace normalmente en el pecho, y se hace en una oración de exorcismo. El segundo exorcismo es cuando le echan la agüita para purificarlo, para limpiarlo, y se hace una oración de exorcismo. El tercer exorcismo es cuando le untan en la cabecita el crisma, y se hace una oración de exorcismo al bebé. Y el cuarto exorcismo es cuando el sacerdote le hace una señal de exorcismo en la boca y en las orejas que se llama éfeta, ¿te acuerdas? Ábrete. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Lo que pasa es que no ponemos atención en los bautizos ni de los bebés. Se hacen 4 exorcismos precisamente también. No para sacarles al demonio, sino para protegerlos.
¿ok? Entonces, durante esa quinta semana de Pascua llegamos entonces al domingo, abril 13, que es el domingo de Ramos, cuando empieza la Semana Santa, ¿verdad? Y en la Semana Santa lo más importante es en nuestra reunión poder hacer el ensayo de lavatorio de pies y si hubiera chance hacer una cena judía o lo que le llaman el Seder Meal o Seder, la cena del Seder, la cena judía. Es maravilloso. Si alguien quiere datos, luego los puede pedir directamente, ¿verdad? Y le mandamos hasta la receta con el menú de la cena judía y cuáles son las lecturas que se hacen y cómo se interpreta, que eso lo hacen todavía hoy los hebreos, los judíos, en su Pascua judía, ¿verdad? Entonces, siguiente, por favor. Así llegamos en esta Semana Santa a lo que conocemos como el Triduo, o sea, los 3 días maravillosos. Si ya ensayamos antes lo de el Jueves Santo, que es la Misa del Señor, donde va a ser el lavatorio de pies, la sugerencia es, para que se pongan de acuerdo con el párroco o con el vicario, es que se le haga el lavatorio de pies a los elegidos. Si no son 12, se complementan con candidatos. O si son más de 12, bueno, pues nomás 12. Pero después, a la hora que salen, porque todavía no pueden participar completamente, ahí sí es muy importante que salgan para que reflexionen hasta ahorita de lo que sucedió, ¿verdad? En donde nos reunimos para poder reflexionar, ahí están preparados para que los que acaban de ser lavados sus pies, ahora sean los que le laven los pies. Pueden ser a los candidatos o a los catequistas. ¿Sí me explicó? O sea, así como ellos fueron lavados los pies por el vicario o el párroco, ahora ellos les lavan los pies a los demás candidatos o a los catequistas. Y luego viene el Viernes Santo, que como ustedes saben es el único día del año que no hay celebración, porque después de la misa del jueves se levanta todo y se deja limpio, no hay presencia, ¿te acuerdan? Entonces viene, perdón, después del viernes, no el jueves, después del viernes, que se hace la celebración de la pasión de Cristo, que normalmente en la mayoría de nuestras comunidades donde hay ministerio hispano, donde hay latinoamericanos, principalmente mexicanos, ¿verdad? Se hace el Via Crucis actuado, o sea, en vivo, ¿no es cierto? Eso es muy importante que participen. Ojo, no para que participe con personajes, no, que participen viendo. Tanto los elegidos como los candidatos tienen que estar ahí presentes. Hacer la meditación, la reflexión, el rosario para la Virgen, de pésame, ¿verdad? Y así nos preparamos para el sábado, en este caso abril 19, como les dije, para hacer los efectos de preparación inmediata en la mañana de la vigilia pascual. Y así vamos a estar todos preparados para la noche de la vigilia pascual. ¿Ok? Siguiente. Ok. Entonces, sí, es un recorrido rápido, yo sé, pero no tenemos mucho tiempo. Pero si hay, si hay preguntas, puedes cortar la presentación. Ah, bueno, falta la oración, ¿verdad? Cuidado. Vamos, si hay preguntas, hacemos y después ya cerramos con una oración que tenemos para el cierre. Pero no sé si haya preguntas que hayan puesto en el chat. Yo tengo una pregunta. Hágala pues. Para el rito de envío, ¿se cambian las lecturas o es la misa del día que esté? Porque si se hace dentro de una misa, es las mismas. Las únicas veces en que se modifican
son cuando estamos ya en plena cuaresma, ¿verdad? En los 3 domingos, tercero, cuarto y quinto. Eso es cuando no es que se cambien, sino que se quedan siempre las del ciclo A que corresponden a esa fecha. En el caso de la misa del rito de envío, está en el manual lo que... Las lecturas son las del día. La liturgia de la palabra es la del día. Pero está todo el resto de la liturgia, la oración de los fieles, la oración de la colecta, lo demás, todo tiene que ser específicamente para los que están en el proceso. Y está, insisto, en el manual. Este manual que ahora no lo publicó ya la Conferencia Nacional de Obispos de Estados Unidos, sino le cedieron los derechos de impresión a LTP, ¿verdad? A Liturgical Training Press, y esta es la versión de pasta dura. Y una vez les doy el dato completo, cuesta $75. La de pasta suave creo que cuesta 35, 40, no sé. Es cosa que ustedes lo averigüen, ¿verdad? Pero yo preferí en pasta dura porque yo lo manejo mucho. Y este mismo, en pasta dura, puede ser utilizado por el mismo sacerdote porque pues, trae inclusive sus divisiones como el misal. ¿Ok? Carvita. Sí, muchas gracias, don Luis. Adolfo, ¿no hay preguntas en el chat? Tienes tu micrófono cerrado. Ahí. Ahora sí. Ok, gracias. Quería por favor pedirles a todos que, como les puse anteriormente en el chat, si son tan amables, me pueden dar su nombre, su apellido, la parroquia de donde vienen, su correo electrónico, lo que ustedes hacen en la parroquia, qué papel juegan ustedes en el Ministerio de Rica. La razón que queremos obtener esa información es porque así les podemos enviar las invitaciones a los próximos talleres. ¿Okay? Antes que cuando nosotros comenzamos, Los talleres. o sea, son cada 3 meses. Exacto. O sea, el siguiente taller va a ser en el mes de mayo. Mayo, sé. Si tienen alguna pregunta, lo pueden poner en el chat o pueden preguntar en voz viva. Pero como les digo, lo importante es que ustedes nos proveen la información para nosotros poder enviarles las invitaciones para que puedan atender los próximos talleres. Claro que se pueden usar el manual para dar las clases. Me dicen que sí hay pregunta en el chat. Pero no la veo. Deje ver. No, lo que están poniendo son los nombres. Sí, pero... Yo tengo una pregunta, señor Luis. A ver, adelante. Sí, usted nos mostró ahorita el libro el ritual. Yo tengo el de estudio, ¿es lo mismo? Ya cambió, este es el nuevo. El que usted tiene es el que es verde, ¿no? Sí. Manual de estudio, dice, manual de estudio del rito de iniciación cristiana para adultos. Todavía sirve porque hubo pocos cambios, pero a partir del año pasado se hicieron varios cambios. Sobre todo cambió mucho, más radicalmente en la versión al inglés. En la versión en español, que es la que le estoy mostrando aquí, cambió poco, ¿verdad? Pero quedó más clara para nosotros. Entonces, ahora como está, sobre todo esta de pasta dura, está como si fuera un misal, porque inclusive se pueden poner con los separadores, ya prepararlo para el sacerdote
porque viene, como está en el manual también verde, los scripts, ¿verdad? Con la oración de los fieles, etcétera. Entonces, Ya. sí se puede usar, aunque el mandato de Roma, del Vaticano, es que se use lo nuevo a partir de marzo. Ya, bueno, creo que ese que tiene es diferente, o sea, ese es el nuevo, pero es este, o sea, ese es el nuevo. Ese es el de patas suaves, correcto. Sí, ok, es que lo veía diferente al Es el suyo. mismo, nomás que este es el elegante. Ok, 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 Pero gracias. como lo identificamos es por la imagen que está ahí, Ok, exactamente. ok. Por eso le pregunté yo si era el verde. No, ese es correcto, es lo mismito. Donde nos referimos a los numerales, ahí los encuentra exactamente lo que yo les mencioné. Adolfo, ponla en proyección para ponerla ahorita después. Sí, permítame, sí había una pregunta, hay unas cuantas, pero dice, el escribir el nombre en el libro de los elegidos, ¿desde cuándo empezó esto en la iglesia? A nivel historia, es desde que la iglesia estuvo libre de iniciarse, perdón, tener culto público. O sea, estamos hablando del siglo V después de Cristo. Ahora, si me preguntan, ¿cuándo es que lo volvimos a hacer? Porque se dejó de hacer, ¿verdad? Fue precisamente después del Vaticano II, 1965. El Vaticano II empezó en 1962, terminó en 1975 y empezaron a hacer énfasis en la iniciación cristiana para adultos. Y fue cuando se revivió el rito de escribir los nombres. Otra. ¿Tiene el calendario anual de los talleres? Las fechas, como lo mencionó hace rato Adolfo, y les mencioné que el próximo es en mayo. Es uno cada 3 meses. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es mayo, luego julio, luego septiembre, luego noviembre, y así. Pero en los temas son a solicitud. Si ustedes quieren algún tema, háganlo saber a través de la página de la arquidiócesis, precisamente en la carpeta, en la separación de oficinas, de la oficina de evangelización y discipulado, y ahí van a encontrar precisamente la que está a cargo es la señora Michelle, ¿verdad? Y es donde pueden ustedes poner su sugerencia o su necesidad, etcétera. Tenemos una página de lo que es el grupo de socios o compañeros del camino de la fe, en donde también pueden ponernos ahí sus sugerencias. Búsquenlo en la página de la arquidiócesis, se van a eso y les va a aparecer ahí formación de adultos y luego aparece enseguidita lo de socios o como está en inglés, partners, pero lo pueden poner en español también. La siguiente, la otra. ¿Hay alguna otra pregunta? No, no, esa era la última. Bueno, Una más. adelante. Una más, don Luis. Una pregunta, para aquellos que fueron bautizados en una denominación diferente, ¿verdad? A lo mejor episcopal es lo que más miramos. ¿La profesión de fe se pudiera hacer en el rito del llamado a la conversión continua? Es correcto, se tiene que hacer, porque aunque ellos fueron bautizados válidamente, tienen que hacer una profesión de fe a la verdadera fe que nosotros profesamos, que es la fe católica. Por eso es ese rito. Y ahí en ese ritual viene ya el espacio para que ellos hagan la profesión de fe, o solamente el sacerdote les da la indicación de que ellos se unan o que hagan parte. Hay un rito completo, lo mencionamos. Ujú. Es el rito de
como dijimos, de conversión, del llamado a la conversión continua, así se llama, que es especialmente para los ya bautizados, pero no catequizados, ya sea que hayan sido bautizados en una iglesia cristiana protestante, válidamente, o que hayan sido bautizados en la iglesia católica, de chicos, pero que no hicieron ningún otro sacramento, como Eucaristía y confirmación. Doctor, Don Luis, la señora Alba quiere hacer una pregunta. A ver, adelante. Señora Alba, puede hacer sus preguntas. No la hizo. Puede ponerla en el chat si no quiere decirlo en voz alta. Pero algo tenía pendiente, decía Carmen, ¿no? sí, gracias, don Luis. Otra de las preguntas que a veces me cuesta con un poquito de confusión. Cuando una persona, por ejemplo, que sí fue bautizado católico, pero después tuvo tiempo que se fue y estuvo de protestante o en otra iglesia y después regresa a la iglesia católica, entonces, ¿ese es otro rito para volver a estar en plena comunión con la iglesia o tiene que ser algún rito? No, es lo mismo, Ya. exactamente lo mismo. O sea, tomamos en cuenta que es bautizado, pero no catequizado. Ok, entonces ahí mismo con A él. eso se refiere el manual. Ok. El rito. Ok. Es lo mismo. Doctor, preguntan que la señora Nora pregunta qué material es el mejor para usar aparte de jornada de fe. El mejor material, y que quede claro, es precisamente el de la liturgia dominical, es decir, las lecturas de cada fin de semana. ¿Sí? Ese es el mejor material para ir viendo, de acuerdo al ciclo que sea, pero en nuestra reunión que tengamos, ver siempre o el inmediato anterior o el siguiente, las lecturas de ese domingo. ¿Sí? Y con base en eso, hacer precisamente la meditación, la reflexión, la mistagogia. ¿Sí? Pero claro, el material que nos ayuda para evangelizar, el material que nos ayuda para catequizar, es te tengo que repetir, el catecismo de la Iglesia Católica. No para que lo tengan ellos como libro de texto, sino para que nosotros, los catequistas, vayamos explicando lo que son los 4 pilares de nuestra fe. Acuérdense, el primero es precisamente en qué creemos, ¿no es cierto? ¿Por qué creo? Y es todo lo que se refiere al credo. Y está en el catecismo, la primera parte. Segunda parte es si yo digo que creo, ahora es cómo celebro lo que creo. ¿Y cómo celebro lo que creo? Pues a través de los sacramentos. Y ahí viene en el catecismo, la segunda parte, cada uno de los 7 sacramentos, explicadito, y por qué, dónde, cómo, quién. Ahí lo dice y es lo que tenemos que explicar. Tercer fundamento importante de la fe, ¿verdad? Para los que no la conocen sobre todo, es, si yo digo que creo, que celebro lo que creo, ahora viene para mí la más importante de todas. ¿Cómo vivo lo que creo? Eso se lo tienen que aprender todos los que están en ese proceso. ¿Cómo vivo lo que creo? Pues a través de una moral cristiana. Ah, caray. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se come? Pues, ¿qué es lo que me fija mi moral? Las reglas de amor, los mandamientos, para vivir una vida en Cristo. Esa es la tercera parte y está
cada uno de las reglas de amor en positivo, ¿verdad? Desde el primero hasta el 10º, están en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, voy a repasar otra vez, a ver si se lo aprenden. Digo, ¿en qué creo? ¿Cómo celebro lo que creo? ¿Cómo vivo lo que creo? Y ahora viene la cuarta parte fundamental también de nuestra fe, que es ¿cómo comunico lo que creo? Ah, caray, ¿eso qué es? Pues sí, ¿cómo hablas de lo que crees? Pues a través de la oración. ¿A quién tienes que comunicar primero y de quién tienes que recibir comunicación? De Dios. La oración a Dios. Y esa es la cuarta parte del catecismo. Entonces, el mejor material, después de todos los recursos que hay como jornadas de fe, camino de fe, se llamaba antes, lo que hace LTP tiene un montón de información, y otros, el Iguori, que es el de jornadas de fe, hay mucho material que se puede, ¿ya? Pero lo principal es tocar los 4 pilares fundamentales de nuestra fe. ¿Ok? Doctor, una pregunta no sé si el señor o señora Zúñiga tiene que ser aprobado, confesado y aprobado por el sacerdote. ¿Qué cosa? No sé, porque no me puso nada más. Ah, yo creo que me imagino que ha de ser la persona que va a recibir los sacramentos. Me imagino que sí. Sí. No solo por el sacerdote, por eso se pregunta. Se le pregunta a los padrinos, ¿ustedes están seguros que este ya sabe? ¿Ustedes son responsables de que este sepa? Y le pregunta a los catequistas y a la comunidad. Y entonces, y claro, también entonces cada pastor, cada párroco, pues, cada vicario puede tener su propia manera, ya sea que tenga una entrevista con la persona, sobre todo los adultos, ¿verdad? Pues, que es válido, o eso lo puede delegar a los catequistas y entrevistarlo. Ojo, una entrevista no es una evaluación, es platicar con él, decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué crees que para ti representa ahora el conocimiento que tienes acerca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo? No se trata de preguntarle, a ver, dime el Padre Nuestro, dime el Ave María, dime el credo. No, es más profundo, incluso para los adolescentes, ¿verdad? Que les recuerdo que en este caso también son los niños mayores de 8 años no bautizados. Ahora, la señora Zúñiga o el señor Zúñiga me extendió y me puso cuando alguien se regresa a la iglesia después de andar en otra religión. Él lo acaba de decir también, Carmita, ¿verdad? No hay problema. Se recibe como un candidato, porque si fue bautizado católico, aunque lo hayan vuelto a bautizar por allá en quién sabe dónde, ya está bautizado por la Iglesia Católica y ese fue válido. El otro no nos interesa, ¿verdad? Pero el primero sí. Pero si quiere, regresó para seguir su proceso, para prepararse para recibir sacramentos que le hagan falta, es candidato y se acepta. Otra pregunta de la señora Nora. ¿Cuánto tiempo recomienda usted para la reflexión de la palabra de Dios? Algunos catequistas solo tienen 1 hora para compartir. Es un problema fuerte, sí, el tiempo. Por eso es importante poder estar abiertos a que si la catequesis que tenemos o el tiempo para catequesis, o mejor dicho, el tiempo de nuestra reunión, insisto, reunión, no nuestra clase, ¿no? De nuestra reunión es de 1 hora o de 1 hora y media o de 1 hora y cuarto, pues hay que tratar de que tengamos un chancecito de ponernos de acuerdo, ¿verdad? De que sea por lo menos de 1 hora y media debería de ser, ¿verdad? En algunas de las ocasiones en que yo pude tener allá en Atlanta precisamente grupos, eran de 2 horas. Siempre fueron 2 horas. ¿Por qué? Porque la primera hora es precisamente para la evangelización y la segunda hora es para compartir. Hacíamos un descanso, que en ese momento es muy importante que puedan tener equipo para que haya cafecito o galletitas o algo para que intercambien fuera de donde se están reuniendo. Y luego vuelven unos 10, 15 minutitos y van al baño, etcétera, y luego regresan
los siguientes 40 minutos, ¿verdad? A reflexionar sobre lo que acabamos de transmitir y se pueden hacer, como les decía yo, una reflexión guiada o una reflexión con preguntas para hacer las respuestas en mesa de 3, 4 personas o de 2, según sea el caso. Como eso ya hay muchas maneras. Marcos, ahora sí ya sé que es el señor Marcos. Puso regularmente se aconseja la reflexión y el tema dominical sean referente al mismo evangelio. Sí, correcto. Sí, al Evangelio, sí. O sea, de cada domingo. Pero no nos confundamos, porque puede haber dicho de lo que dije antes y lo que me preguntaron. Durante la Cuaresma, los 3 domingos durante los cuales se celebran los escrutinios, que repito, son el tercer domingo de Cuaresma, el cuarto domingo de Cuaresma y el quinto domingo de Cuaresma, para los que están en el proceso, elegidos y candidatos, debe de leerse, la liturgia de la palabra debe de ser del ciclo A, ¿ok? Ya después, todos los demás domingos, durante el año en general, sí, la reflexión, que debemos de seguir haciendo reflexión, es sobre la lectura del Evangelio del domingo correspondiente. ¿Ok? Doctor, la señora Delmis quiere saber si usted podría repetir la fecha del próximo taller, por favor. Exactamente o aproximadamente. No me puso. No. Dijimos que va a ser en mayo. Pero les vamos a avisar, si pusieron ya, estoy viendo aquí, me están llegando también las, los, déjenme, aquí está, ya la tengo. Mayo 20, me la acaban de mandar. Mayo 20 va a ser la siguiente. ¿Cuál es el tema? No lo tengo. Todavía se está trabajando. Pero va a ser mayo 20 a las 7 de la tarde, hora del este, ¿verdad? Mayo 20, y también esperen que se les envíe el enlace. Sobre todo los que ya mandaron sus correos, pues va a ser más fácil porque se los mandamos directamente. Otros andamos buscando direcciones y les invitamos, pero pues ya ni existen a lo mejor, o ya los modificaron. Ok, permíteme un momentito, doctor, solo estaba buscando el link a la página en español de la Arquidiócesis para el RICA y para poner en el chat, y de esa Sí, manera por ellos favor, pueden, para que lo copien. ya lo encontré, sí, ya lo encontré, y ahorita se los pongo yo en el chat. Sí, Ok, para que ahí mismo de una vez captúrenlo, lo ponen en sí, su computadora. esa es, ¿sí? ¿Qué pasó? Y ahí pueden encontrar mucha información. Todos y cada uno de los talleres que llevamos desde hace 3 años están ahí y puedes consultarlos. Ahí están por temas, ya sea que los quieras ver en inglés o los quieras ver en español, no hay problema. Pero ahí están los temas. No todos los hemos dado nosotros. Acaba de pasar esta semana pasada, ¿fue? Sí, no, hace 2 semanas. Hace 2 semanas una colega, la doctora ¿cómo se llama su nombre? El apellido es de Bobrek, es una Sí, persona maravillosa en cuanto a lo que conoce sobre la iniciación cristiana, que pueden ver también. Pero luego hay eventos en que invitamos a gente de fuera. Hemos invitado, por ejemplo, también un sitio muy recomendable, es el que se llama precisamente de iniciación cristiana o Initiation Ministry, se llama, que antes se llamaba Teams, o sea, así como el de las reuniones, que es de un patrimonio, que son mis maestros además, ¿verdad? Que es él se llama Tim y ella se llama Diana. Búsquenlos. Claro, ellos piden una colaboración para ser miembros, pero con esa colaboración mínima tienes acceso a todos sus talleres, sus clases, sus materiales, todo, ¿verdad? Es conveniente. ¿Ok? ¿alguna ¿Algo otra más? pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, doctor.
Permítanme Entonces, ponerle entonces, abre la ahí oración está, para poder ahí está. cerrar y ¿La puede ver? despedir. Y vamos a hacerlo también dándole gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y se levantaron en aquella misma hora y regresaron a Jerusalén. Encontraron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: el Señor ha resucitado verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces contaron lo que había sucedido en el camino y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. Dios bueno y misericordioso, nos has confiado la tarea de formar discípulos por el bien del mundo. Danos la fuerza que necesitamos para ser fieles a nuestro llamado. Amén.